Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Tus Derechos. En esta ocasión vamos a hablar de las especialidades médicas. Tenemos aquí a tres distinguidos especialistas, sobre todo en cuestiones médicas. Y vamos a darle la bienvenida al doctor Onofre Muñoz Hernández. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por estar aquí. También está con nosotros el doctor Enrique Wolpert Barraza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y el licenciado Marco Antonio de Stefano Sagún. Bienvenido, Marco, al programa. Gracias. Este programa está dedicado a la revisión de un tema muy especial y es las certificaciones médicas. ¿En qué consiste esto? Y sobre todo a un Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, AC. Es una asociación civil que se encarga, básicamente es un órgano supervisor, calificador de conocimientos, de habilidades, de destrezas y aptitudes, y que emite unos certificados para poder ejercer la profesión médica, que es tan importante. Nosotros como abogados en este canal judicial tenemos la preocupación de la colegiación. No hemos logrado una colegiación obligatoria y los médicos nos llevan algo de ventaja porque se han preocupado por certificarse, por estar al día, por estar actualizados. Y le damos la bienvenida al doctor Onofre, quien es ahora el presidente de la CONASEM, de este órgano tan importante. Y quisiera yo preguntarle, doctor, ¿cómo surgió la idea de la constitución del CONASEM? La certificación de las especialidades médicas, no de la medicina en general, sino de las especialidades médicas, inicia en nuestro país en 1963, con la conformación del primer consejo de certificación, que fue de médicos anatomopatólogos. Con este modelo se fueron conformando gradualmente las diferentes especialidades médicas alrededor de este concepto de certificación de conocimientos, habilidades y destrezas. Y para 1972, la Academia Nacional de Medicina los avala en un comité particular de especialidades médicas para darles una fortaleza académica. Para 1995, este comité y estos ya 47 consejos de certificación de médicos especialistas se organizan en lo que usted comentó, el CONASEM, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, con la función de normar y vigilar el funcionamiento de los 47 consejos, es decir, que estuviesen cumpliendo con la normatividad y regulación que se estableció para que estos consejos certificaran a los médicos especialistas. Hasta esa fecha, la certificación era un procedimiento voluntario. El médico especialista que por su voluntad propia decidía certificarse, casi siempre con el objeto de obtener una apreciación o un reconocimiento de su quehacer, de su actualización, lo hacían de manera voluntaria. Es hasta 2011, en donde una modificación de la Ley General de Salud, que después seguramente comentáramos entre todos, hace obligatoria la certificación en el país por primera vez, para que todos los médicos especialistas cuenten con un reconocimiento, una certificación o el consejo de pares de su especialidad, en donde le dé certidumbre a la población sobre el médico que le va a atender y su vigencia en el conocimiento o sus competencias para atenderlo. En 2015, para terminar un poco con la historia ya y abrir el tema, en 2015 la Secretaría de Salud publica los lineamientos de operación en los que deben regirse tanto el CONASEM como órgano normativo y vigilante y los consejos de certificación. Y se establece todo un proceso de convocatorias de los consejos de cada especialidad para que los médicos cumplan con la ley ahora que es obligatoria y se certifiquen cada 5 años para
Usted corresponde a la lleva, sociedad con este concepto de vigencia muy bien, ¿usted lleva cuántos años como presidente de la CONASEM? Estoy terminando el tercer año. El tercer año, muy bien. El CONASEM se constituye, ya dejo la palabra a los demás compañeros, se constituye con 12 vocales, 4 son designados por la Academia Nacional de Medicina, 4 por la Academia Mexicana de Cirugía y 4 son seleccionados de los presidentes de los 47 consejos. Nosotros somos 12, la renovación es cada 3 años de forma escalonada y el presidente puede reelegirse por un periodo. Entonces, están representadas las 2 academias, todos los consejos, y hay una presidencia que maneja la Junta de Gobierno, que se reúne periódicamente y revisan todos los temas relacionados con la certificación. Muy bien. Pues, y doctor Wolpert, usted también fue en algún periodo de su vida presidente de esta CONASEM, ¿verdad? Justo antes que el doctor Muñoz, de 2006 a 2009 a 2015, tuve esa responsabilidad como presidente del CONASEM. Y bueno, ¿y cuál fue su experiencia en relación a todo esto, al haber sido presidente? Antes de ser presidente de CONASEM, colaboré con el doctor Treviño, Norberto Treviño García Manso. Él presidía el CONASEM y yo era uno de esos 4 representantes de la Academia Nacional de Medicina a que se refiere el doctor Muñoz. Y ahí se empapa uno de lo que es el CONASEM, de lo que hace, de cómo puede normar las actividades de 47 consejos de especialidades médicas, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las inquietudes de los miles de médicos especialistas que pertenecen a uno de esos 47 consejos de especialidades. Usted evalúa entonces la pericia de los médicos, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser los criterios de esta evaluación? Eso queda en la responsabilidad de cada uno de los 47 consejos de especialidades médicas. Por ejemplo, al que yo pertenezco, que es el Consejo de Gastroenterología, tiene un cuerpo directivo que examina cada año a quienes aspiran a tener el reconocimiento y la certificación. De manera que el CONASEM no hace el examen propiamente, sino que lo hacen cada uno de los 47 consejos. CONASEM está nada más vigilando que esta certificación se lleve a cabo de acuerdo a las normas, a la ética de cada uno de estos 47 consejos de especialidades. Este modelo, ¿de dónde se tomó? Este modelo de juntar a todos estos consejos y agrupar a todos los médicos, porque los médicos de todas maneras tienen ustedes la fama de que son muy solidarios entre ustedes, ¿es así? Pues los médicos estamos... ¿Se protegen entre ustedes? No, nos protegemos, ¿no? Ni siquiera nos curamos, pero le puedo decir que los médicos pertenecemos a diversas asociaciones o sociedades médicas. Desde la Sociedad Médica de la Especialidad, yo pertenezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero también a la de hepatología, que es una subespecialidad. Y luego pertenecemos a las sociedades médicas del hospital, en donde encamamos a nuestros pacientes. En mi caso, pertenezco a la Sociedad Médica del Hospital ABC, del Centro Médico ABC, de manera que pertenecemos a muchos grupos, a la misma Academia Nacional de Medicina, a asociaciones. Esas son las asociaciones nacionales. Y luego varios de nosotros pertenecemos a asociaciones internacionales. Pero el consejo de la especialidad es distinto, porque es el consejo el que nos va a proporcionar, si cumplimos con los requisitos, estos certificados que son quinquenales, en donde uno tiene que demostrar ante sus pares, en mi caso ante los gastroenterólogos, pues que sigo estudiando, que sigo asistiendo a actividades de educación médica continua, que tengo el conocimiento, para que ellos digan, sí, efectivamente, Ipalomen, y me den una recertificación por los siguientes 5 años. Ya, muy bien. Marco, te quería preguntar, esta asociación es una asociación civil, es así, ¿verdad?
no pertenece al Estado o cómo se organiza? Sí, fíjate que es una asociación civil desde, desde el año 2000 más o menos. Ujú. Y está formada, fíjate, es una asociación de asociaciones civiles porque son 47 consejos que son asociaciones civiles, la Academia Nacional de Medicina, que también es asociación civil, y la Academia Mexicana de Cirugía. Ujú. Entonces son 49 asociaciones civiles que integran un llamado comité por efectos históricos, pero una federación. Sí. Aunque se llame comité, es una federación. Y así se desarrollaron en el tiempo hasta que en el año 2011 el gobierno federal decidió auxiliarse de esta parte de la comunidad médica. La comunidad médica, te lo digo muy rápido, Ujú. está integrada por colegios que ven cuestiones gremiales, como tú conoces, por asociaciones y sociedades que ven consejos de asuntos de educación continua, por los consejos de especialidades de los que estamos hablando, los 47, que son químicamente puros y únicamente pueden certificar, no pueden dar cursos, no pueden dar reconocimientos, solo certifican, son químicamente puros. Es algo que viene desde su historia. Ujú. Luego por el CONASEM, que es el vigilante de los 47 consejos, por dos vías. Primero, por el acuerdo de voluntades de los 47 consejos que dijeron, tú rígenos, a ver, te formamos y tú nos riges y nos adherimos a lo que en nuestros estatutos establezcamos porque somos todos y cada uno de nosotros parte de ti y porque la ley así lo establece. Entonces tienes derecho público y derecho privado que determinan esa prerrogativa y ese imperio del CONASEM sobre los consejos. Ya. Y luego, para terminar, no quiero ver, después del CONASEM podemos tener en la cúspide de la comunidad médica a las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía que hacen investigación y que reconocen el mérito de muy distinguidos profesionales de la medicina. Entonces, como ves, hay distintas asociaciones con distinto objeto social y no se confunden unas con otras. Ujú. Ya. A lo mejor una pregunta era si es un modelo único o cómo es que se da en la Exactamente. historia, ¿no? Sí. Bueno, en el continente americano, de lo que tenemos conocimiento, bueno, los canadienses tienen los Royal College, los americanos tienen los American Board, sabemos que Chile tiene un CONASEM, el acrónimo significa diferente, pero se llama CONASEM también, y México, en donde la certificación es ya una costumbre o una cultura médica para certificarse. Ujú. Otros países empiezan, Argentina tiene una parte también, pero no recertifica, Brasil está organizándose para certificar, de lo que conocemos. Entonces, no es un modelo único y viene de la historia en donde siempre la sociedad ha buscado cómo asegurar que su personal médico esté bien capacitado y que responda a las expectativas de la sociedad con respecto a sus competencias. Sí, claro. Y se ha organizado, ya que desde el siglo XX, en esta forma de consejos o boards, que le llaman los americanos, y que en el pasado fueron en España el protomedicato y la Nueva España, Claro. y Enrique VIII empezó también con los Royal College en Inglaterra. Entonces, hay toda una historia anterior que culmina en el siglo XX con estas organizaciones de pares en donde los gastroenterólogos o los pediatras como yo dicen, bueno, necesitamos demostrar a la sociedad documentalmente que estamos capacitados para atenderla en nuestra especialidad. Claro. Así es como se van configurando. Claro. Quizá con números, yo diría que la obligatoriedad en México como tal empieza después de la reforma de 2011, es muy reciente, y la última revisión que hicimos este año, pues van algo así como 90,000, no algo así, 90,000 médicos. 90,000 médicos que ya se han Estamos certificado. certificando como 20,000 por año en los últimos 2 años. Ujú. Va creciendo, es un proceso gradual, Claro. en donde pues, esperamos pronto, en los próximos años, incorporar al mayor porcentaje posible. Y además, como usted decía, el valor de certificarse no simplemente es una obligación, que bueno, que lo es, pero más bien, como usted decía, es un orgullo, ¿no?
estar En certificado. principio es un reconocimiento Ujú. a la preparación del médico. ¿Sí? Yo busco que mis pares me reconozcan que estoy capacitado y tengo competencias para atender en mi campo. Creo que eso es lo fundamental. Y Y en qué segundo difícil, lugar, ¿no? cumplo con la ley, porque ahora es por ley. Pero qué difícil con los avances que tiene la ciencia médica, ¿no? El lograr esa actualización es un reto para ustedes los médicos tremendo, ¿no? Es fundamental aquí la educación médica continua Ujú, o el desarrollo profesional continuo, en donde el médico está permanentemente o continuamente ujú. absorbiendo la nueva información y ejerciendo los nuevos conocimientos. Claro. Y para los quirúrgicos, decía otro gobierno, bueno, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo estamos midiendo en los quirúrgicos, en los cirujanos, que tengan las competencias adecuadas para seguir operando? Claro, Es un reto claro. para los consejos. ¿Y hay el personas caso que de México, estén inconformes con esto? si me permite nomás complementar lo que se ha dicho aquí. El Ujú. caso de México es muy interesante, porque el primer consejo lo forma un médico anatomopatólogo, el maestro Isaac Costero. Uno piensa que el especialista se va a certificar pues, para poder atender a un paciente, ya sea en un problema de medicina interna o una cirugía, pero fueron los anatomopatólogos quienes Ujú, nos pusieron la muestra. ujú. Y yo creo que en la mente del privilegiada del maestro Costero seguramente influyó esto de cómo lograr que los médicos en el avance constante de la medicina, del conocimiento médico, podamos estar capacitados y cómo asegurarnos de que están capacitados. Entonces creó el Consejo de Médicos Anatomopatólogos el 13 de febrero de 1963. Ujú. De manera que ese fue el inicio. Después se fueron incorporando otros consejos que buscaban la idoneidad de la Academia Nacional de Medicina hasta que se integra ya como Comité Normativo Nacional. Ujú. Su pregunta es por demás interesante. ¿Todos están conformes? Obviamente no. No. Seguramente hay colegas que al no ser certificados están inconformes y aducen lo que a ellos les compete. Si piensan que el examen estuvo hecho de esta manera o de la otra, si los documentos que presentan y que realmente ahí explican con toda claridad cuáles eventos académicos han asistido y cuántas horas de educación médica continua han tenido. Si esos documentos no cumplen con lo que el Consejo les está exigiendo por sus propios estatutos y por lo tanto no son recertificados, seguramente van a estar Inconformes, sí. Bueno, regresamos en un momento, estamos en Tus Derechos.